Comienza Sota, Caballo y Rey. Y cuando queda hora y media para la medianoche, os damos la bienvenida al programa número 6 de la segunda temporada de Sota, Caballo y Rey. Buenas noches a todos, bienvenidos. En el programa de hoy hablaremos de electrónica y software, más en concreto de sistemas embebidos. Hoy tenemos con nosotros a Pablo Carrillo, que es especialista en sistemas embebidos. Buenas noches, Pablo. Muy buenas noches. Recordad que podéis hacernos llegar vuestras propuestas usando el hashtag Sota, Caballo y Rey en Sota, Caballo y Rey Podcast en Twitter y en directo a través del chat de Twitch. Si no podéis disfrutar del riguroso directo, podéis escucharnos a través de las principales plataformas de podcast y en YouTube. Y si nos has descubierto por otro lado, recuerda que nos puedes encontrar en twitch.tv/Saikomi. Espero que estéis todos bien, que esta semana hayan sido buenas con vosotros. Y sin más dilación, paso a presentaros a mis compañeros y amigos, Ludvina, Francho y Guille. Buenas noches, señoras y caballeros. ¿Cómo estáis por esas tierras lejanas, chicos? Hola, buenas noches. Joder, has salido como toro a la plaza, ¿eh? Joder, muy bien, Antonio. Cada vez mejor. Estamos Sí, mejorando, cada vez cada mejor. día se nota aquí la experiencia ya en el ruedo. Pero aquí ya son las tablas, esto ya son... Sí, ya sí. esto lo podemos llamar tablas, ¿no? Bueno, pues, a ver, este programa de hoy, yo tengo muchas ganas de hablar con Pablo porque es fanático del sector y aquí estamos los informáticos. A ver, vamos a tratar de hacer un programa muy didáctico, que aprendáis con nosotros y a pasar un buen rato con Pablo y con los demás, ¿vale? Sí. Ya, Y que sí, para que estéis más tranquilos los oyentes, aquí tenemos a los foráneos del tema que daremos nuestro punto de vista externo y llamaremos al orden como esto se ponga demasiado técnico. Diremos en plan, pero por favor, aclararlo más porque no me ha quedado claro. Y que si queréis abriros una cerveza, que ahora es el momento, ¿vale? Porque Efectivamente. esto... Sí, porque como queráis Este no abrir es algo tregua. después va a ser un cubata o algo más fuerte, entonces empezar con la cerveza. Bueno, la primera pregunta y obligatoria es, Pablo, ¿qué es un sistema embebido? Madre mía. Bueno, No, pues... no te la esperabas esta, ¿eh? No me la esperaba esa. Bueno, pues a ver, un sistema embebido, digamos que es pues un conjunto de componentes que viven en un algo, ¿no? Comparten un dispositivo en común, digamos, ¿no? En general va a ser siempre una placa, ¿no? Entonces, por poner un ejemplo, pues si habéis visto siempre pues el interior de un ordenador, de un mando, del móvil o lo que sea, siempre veis que hay algo verde ahí, ¿no? Con un montón de cosas pequeñitas y tal, que son componentes electrónicos. Pues digamos que eso es un sistema embebido. Pero Una si placa. el sistema embebido es la placa en sí o el sistema que hay dentro de la placa o sea, Pues o sea, sistema, ¿es la luz verde? ¿Qué? el sistema es todo. O sea, de hecho, o sea, bueno, desgranando un poquillo, digamos, las palabras, ¿no? Sistema, que es un conjunto de algo, conjunto de componentes, digamos, o conjuntos de elementos, de ítems, y embebido es que están todos, digamos, dispuestos en un sitio. En este caso, pues una placa, ¿no? Vale. Entonces, embebido es por estar en un sitio. O sea, rollo, Porque estar todos juntos compartiendo estar un embebido. lugar. que Por no estar es como embebidos, estamos nosotros ahora mismo, ¿no? Es el estar ahí en un sitio. Ahora, nosotros estamos repartidos por muchos sitios. El sistema está en la plaquita. Eso es, eso es. Si mal no recuerdo de la punta, es que digamos que el procesador, la RAM, la tarjeta de vídeo, todo está soldado a una misma placa y no puedes, digamos, desmontarlo y es todo en uno, vaya. Y suelen ser pues componentes pequeñitos, tipo lo más famoso es una Raspberry Pi o Arduino, como nos dijo Pablo en privado. Efectivamente. Esos son los elementos, los ejemplos más comunes, ¿no? Son Arduino y Raspberry Pi y BeagleBoard también, que es muy conocido. Y sí, como dices, bueno, tiene componentes pues clásicos, ¿no? como el procesador, la RAM y tal, que todo esto que, bueno, no quiero utilizar tampoco palabras muy ingenieriles, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, digamos que Gracias, efectivamente señor. digamos que hay
hay un cerebro, ¿no? Digamos, ¿no? En todo ese pequeño sistema, aunque sea incluso un mando de tele. Hay un pequeño cerebro, hay una mochila donde guardar cosas, ¿no? La memoria, una memoria donde guardar las cosas. Luego tienes otros elementos que te permiten comunicarte, digamos, ¿no? Como si tuvieras pues un poco la voz, ¿no? De ese sistema y tal, que te permite comunicarte, ¿no? Con otros dispositivos, por ejemplo, en un mando. Si alguna vez os habéis preguntado, pues los mandos tienen, sobre todo la parte de arriba, suelen tener una especie pues, de infrarrojo, ¿no? o algún sensor, o sea, bueno, o actuador inalámbrico que permite enviar información, ¿no? Pues a la tele, en este caso. Y de esa digamos que es la salida, ¿no? de información, ¿no? Esa con pequeño componente de comunicación hacia otro elemento, en este caso la tele. Entonces, si te viéramos el mando ese, el control remoto, si le quitamos toda la carcasa, todos los botones, todo el plástico, nos quedamos con la plaquita verde esa, eso ya Sería un sería esqueleto de embebido mando. dedicado Es un a la comunicación con la televisión, ¿no? A través del Correcto. sistema. Totalmente Vale. correcto. Que Y por le cierto ponen se palabras puede... Pilla al complicadas vuelo, para si es decir una que cosa tan tranquila, una o sea, maravilla. tan sencilla. Sí, pero, Ganas Que de por cierto, complicarlo todo. pero se esto lo estudia. habéis visto, ¿no? Esto lo habéis visto, ¿no? Que no se puede ver a simple vista, pero el rayito que le manda la tele se puede ver con la cámara del móvil, por ejemplo. Hmm. Sí. Porque tú no lo ves, pero la cámara lo ve. Sí, Y los se gatos ve y los blanquito. perros, ¿no? No sé, ¿qué animal era el que veía los infrarrojos también? Las No me abejas acuerdo. creo que eran. Hostia, ni Sí, idea, no tengo ni idea. Hostia, Bueno, eso Vea, puedes ponerte a Bueno, señor apuntarle Google. con el mando al gato, le da muchas veces y si se raya tela, será que lo ve, ¿no? Vale, voy a soltar yo otra pregunta y ya vosotros lo atacáis como queráis. Pablo, ¿cómo has Sí. llegado hasta donde estás? Cuéntanos un poco sobre ti, por favor. Muy bien, muy buena pregunta. Y la verdad es que al final del programa, luego si podemos divagar un poco, me gustaría lanzar una pregunta sobre esta pregunta, la verdad. Pues mira, yo estudié ingeniería industrial, aunque decir que, bueno, que no fue como, digamos, mi primera elección, hubo unos pequeños tumbos, ¿no? Di un poco palo de ciego antes de empezar la carrera que al final he terminado, ¿no? Pero bueno, una vez me metí ya en ingeniería industrial, hice la especialización de electrónica y automática y, y nada, eso lo hice en la Politécnica de Madrid y después de eso, bueno, pues o sea, después de eso ya en Valencia, me fui a Valencia a hacer un año de un máster en automática y software industrial y después ahora ya me he venido a Inglaterra, que es donde he conocido a Guille y mientras trabajaba me he sacado un máster también de inteligencia artificial que también me interesaba, la verdad, y bueno, al final, pues toda la tecnología, digamos que está en contacto, cada campo está en contacto uno con el otro, ¿no? Y me resulta bastante interesante. Y trabajo aquí en Inglaterra en una empresa como ingeniero de software y nos dedicamos de forma más concreta a los sistemas embebidos, digamos. Pues muy guay tu andadura, ¿eh? Es muy. A ver, haciendo un paréntesis, es muy de analizar cómo empezamos siempre con lo que creemos que vamos a llegar a ser y luego por dónde nos tira la vida. Siempre. Totalmente. Este era precisamente el tema que quería a lo mejor dejar luego para después, una vez que hayamos dado la chapa aquí con Estoy hoy que lo parto, ¿eh? Si es que le quita, eres un dador de spoilers, leñe. Es un tema muy interesante porque realmente a los 18 años, vamos, en mi opinión, es como. Yo creo que no se tiene la madurez suficiente, ¿no? Como para decir, joder, esta es la carrera de mi vida, ¿no? Voy a hacer esto para siempre y súper contento. Muchas Y veces eso te da la sensación de que quieres que sea al revés, ¿no? Como que te lancen un poco al mundo laboral y digas, hostia, pues ahora es que ya he visto cómo funciona, ahora ya sí quiero beber la información, ¿no? Ahora ya sí me quiero enterar de, esto era así, ¿por qué no? Yo creo que es una de las Claro, partes claro. buenas que tiene, por ejemplo, Alemania. Alemania tiene sistemas para darle pequeñas, o sea, en plan, que un estudiante de 14, 15 años se venga a una empresa que él haya dicho, pues por aquí me interesa y está un par de semanas con ellos, viendo cuál es el trabajo. Y entonces ya después dice, bueno, vale, pues para esto, si me ha gustado, pues tengo que ir a tal sitio, a tal estudio en lo que me requieren, ¿no? Entonces yo creo que eso sería una cosa bastante interesante en España. Aparte de los formadores, ¿cómo se llaman? De los orientadores, que no todos los colegios lo tienen, Ni pero que todos son aún buenos. así, ni todos son buenos, claro.
No, y Pero claro, yo sí, iba a decir que ya no es solo la carrera que escoges, es que no se os olvide también que muchas veces con 16 años ya tienes que coger un itinerario y ya tienes que decidir si vas claro. para ciencias sociales, si tienes que ir Claro, si claro. quieres ir para ciencias de la salud, para, en fin, para el Cierto. técnico. Y yo me acuerdo con 16 años yo decía, pues, o sea, yo empecé yéndome para ciencias sociales porque decía, bueno, sí, yo geografía, historia me gusta y tal, Sí, pero una más de semana un después, biólogo, Pero de más de un historia. biólogo acabó metido en dibujo técnico sin saber dónde se metía. avisados estábamos. Bueno, venga, vamos a seguir con Pablo. No, no, pero bueno, no, eso es un tema importante, la verdad. Y a raíz de ello, y volviendo un poco bueno, al campo al que me dedico y tal, es cierto que, bueno, es a lo que me dedico y hice el TFG lo hice sobre esto, el TFM, o sea, el máster también, y el TFM tenía que ver con ello y al final, pues, digamos que te vas dejando llevar y vas descubriendo a la par, ¿no? Lo que te gusta y vas eligiendo tu profesión. Entonces, de esto lo digo porque, o sea, lo que yo hago y aunque me siento honrado de que me hayas introducido como especialista, es mi profesión y me gusta bueno, lo voy descubriendo, digamos, a la par que me gusta, ¿no? Pero no es algo que yo haya decidido en plan desde hace años, ¿no? Es decir, joder, es que quiero ser especialista en esto, ¿no? En plan, esto es lo que quiero trabajar el resto de mi vida, ¿no? Y, y bueno, y digamos que es un camino que se recorre a la par, ¿no? Descubrir lo que te gusta y trabajar en ello. A ver, una cosa voy a hablar de mí un momento. Una cosa que a mí me gusta a la hora de trabajar es que levantarte con la ilusión de seguir aprendiendo. Porque hay otros trabajos monótonos que tú llegas, te pones a hacer cuentas y estás 8 horas y vuelves a tu casa y dices, bueno, ¿y qué he hecho aparte de? ¿Qué me ha aportado esta actividad de 8 horas? Y la informática en general tiene eso bueno, que siempre estás aprendiendo, formándote y, y vamos, para mí eso es lo que me llena, vaya. No sé si tú Es lo la ves cosa de igual. que también es un campo en constante evolución, ¿no? Y que tenemos Efectivamente, mucho avance, entonces siempre hay campos en los que seguir explorando. efectivamente. Sí, sí, la verdad es que o sea, en el mundo tecnológico siempre va a haber cosas que aprender porque hoy en día, pues bueno, es que mueve casi todo, ¿no? O sea, el sistema económico en el que vivimos y tal depende en gran parte de esto, ¿no? La tecnología, de seguir generando productos, servicios y de consumir, ¿no? Y tal, y de generar más. Entonces, claro, hay muchísimo dinero invertido, se investiga mucho y las empresas avanzan mucho, sacan muchos productos y al final, pues es que, claro, tienes un montón de cosas que aprender, ¿no? Cada día, ¿sabes? Necesitarías varias vidas para aprender todo lo que existe ahora mismo, ¿no? Y que no va a ser lo mismo que mañana. Claro. Entonces, sí, pero lo que has dicho, o sea, tienes toda la razón. La verdad, creo que el aprender cada día, levantarte con ganas de aprender y cuando vas a trabajar es extremadamente importante. Para mí lo más importante, sin duda, y esto se traslada a cualquier nivel, ¿eh? Porque puedes tener tu máster de MBA y tal, que digamos que en la industria es, digamos, pues el puesto más top, ¿no? Digamos, o sea, la gente a nivel económico, quiero decir, ¿no? De generación económica. Porque cualquier persona bueno, que estudie un MBA y tal, pues el primer puesto de trabajo que tiene un salario que es incomparable y a veces ni con ingenieros ni nada, y lo que quiero decir con esto es que incluso a esos niveles, si realmente va a estar todo el día, pues bueno, no sé, te centra realmente en ganar dinero, ¿no? O lo que sea, y realmente no estar aprendiendo nada, puede ser extremadamente tedioso cuando, yo qué sé, pues estando en la cocina, a mí que me encanta cocinar, por ejemplo, siendo un chef, por ejemplo, o estando trabajando en un restaurante, puedes ser la persona más feliz del mundo, la verdad, porque aprendes y te interesa lo que haces o sea, que eso es un punto muy importante, sin duda, la verdad. También hay que añadir que no todo el mundo tiene por qué querer su trabajo. Simplemente hay trabajos que hace falta hacer y que la gente recibe dinero por él. Y lo que lo necesitan, y luego ya fuera se desarrollan aprendiendo su hobby. Entonces, tampoco está muy bien querer lo que estudias y seguir aprendiendo todas las veces, pero también hay que ver que el trabajo es para conseguir dinero. Si todos Eh, tuviésemos dinero, a lo mejor simplemente haríamos las cosas porque nos gusta aprender y porque queremos hacerlo. Eso sería lo ideal, pero
Mientras tanto, el dinero, capitalismo. Bueno, Sí, la verdad es que, bueno, estás comentando algo muy importante, efectivamente. Yo lo intento ver un poco de la otra manera. Intento de pensar que si voy a dedicar 8 horas, 9 horas al día como mínimo, ¿no? Porque pues, hoy en día ya ves tú lo fácil que te explotan. Mm, Eh, si te vas a dedicar 8 o 9 horas al día a algo, pues desde luego me gustaría sí, por disfrutar lo de menos ello. sí. Claro, porque te va a hacer la vida más fácil, yo creo, ¿no? De Es alguna lo manera. ideal, la verdad. Es lo ideal. Pero lo que dices es verdad. No todos, hay que admitir bueno, que somos privilegiados, la verdad. Muchos somos muy privilegiados de poder decir esto, ¿no? Y hay gente que, bueno, pues que efectivamente pelea por trabajar para ganar dinero realmente, o sea, para poder subsistir, ¿no? Y bueno, eso es duro, pero es verdad, la verdad. Y sí, la verdad es que eso es algo bastante importante que estás comentando. Y muy digno. Y Muy tirando digno. por aquí, y Exacto. cortando el tema absolutamente, Que eh, para que se puso demasiado seria la cosa. nos contaba, yo voy a hacer una pregunta porque esto ya se está poniendo de un sentimental, Dale, vamos a dale, ponernos dale. aquí a Dale caña, llorar, que perdón. si Dale nuestros caña. trabajos no nos gustan, que por qué estamos así, que nos vamos todos al psicólogo con las manos agarradas ¡Capitalismo! y todo muy bien. Entonces, volviendo al tema un poco. Mm. Tú en tu empresa haces entonces sistemas embebidos, pero así en plan sistema embebido tal y como lo hemos definido, casi que todo. Muchas Entonces, cosas, sí, es verdad. ¿cómo concreta? O sea, ¿os llegan sistemas embebidos de todo tipo? En plan, desde mandos de la Play hasta, qué sé yo, tele Samsung, o tenéis algo que es súper específico y solo hacéis, qué sé yo, Sí, también la cosa bombas de piscifactoría, solo hacéis eso. ¿es investigación o es realmente lo que es la producción o ensamblado o no sé, como Vale, pues a ver, esas dos preguntas, pues es buena pregunta, desde luego. La empresa en la que trabajo es mediana a grande, digamos, tiene sedes en muchos países, la verdad. La sede central está en Londres y donde está toda la gente del negocio, digamos, donde mueve un poco. Por cierto, bueno, comento que es una empresa consultora, ¿no? Que eso es importante comentarlo porque claro, las claro. consultoras son empresas intermediarias, digamos, entre lo que otra empresa quiere, ¿no? Y el resultado final, ¿no? Quiere decir, somos los que o proveemos de conocimiento necesario para que esas empresas lleguen a su objetivo o la tecnología necesaria para que lleguen a su objetivo. O sea, la hacemos directamente. qué guay? Entonces, de forma más concreta, aquí en Cambridge, por ejemplo, ¿no? Donde estamos Guille y yo, eh, en Cambridge la sede de mi empresa es más técnica, es más de, aquí somos todos ingenieros y nos dedicamos realmente a producir, ¿no? Y contestando un poco a la par con la pregunta de Laura, sí, aquí también lo producimos, o sea, diseñamos y esto va todo el rato, ¿no? En conversación constante con la empresa, ¿no? Cliente que se denomina. Ujú. Pero también lo producimos. Tenemos en las oficinas, digamos, tenemos son oficinas enormes, la verdad, y la parte de abajo de las oficinas es, digamos, un workshop que llaman aquí, que es como la zona industrial, ¿no? Donde se producen las cosas, ¿no? En plan, todos los cacharros y con todos los materiales y tal, y hay muchísimos laboratorios y todo. Entonces, teniendo esta capacidad, digamos, pues la empresa lo que hace es, volviendo a lo que ha comentado Fran, hacemos ambas cosas, en plan, de todo y una cosa solo a la vez. ¿Y cómo hacemos esto? Pues tenemos lo que se llaman alineaciones industriales y, por ejemplo, pues hay gente que está alineada a transporte y vienen proyectos de transporte y esta gente, ¿no? Los ingenieros electrónicos, los ingenieros de software, ingenieros mecánicos, se dedican a hacer proyectos que están relacionados con transporte, ¿no? O con vehículos. Gente alineada a energía, por ejemplo, al sector de la energía, gente alineada a consumo y gente, por ejemplo, en mi caso, que yo estoy alineado a ciencias de la salud y de la vida. Entonces, en general, los proyectos que a mí me van llegando, por especificar ya un poco más sobre lo que yo hago, son relacionados con salud, la verdad, y generalmente suelen ser o laboratorios que se dedican a investigar y necesitan maquinaria, necesitan electrónica, ¿no? para desarrollar sus proyectos o incluso hospitales. De hecho, sin ir más lejos, vamos, voy a poner
el ejemplo más guay, por decirlo de alguna manera, bueno, que de guay no tiene nada por la situación en la que sucedió, fue en la pandemia. Los respiradores, ¿no? Los respiradores, efectivamente. En Inglaterra, el Reino Unido sacó unos cuantos proyectos y agrupó a varias consultoras para que empezáramos a desarrollar prototipos y diseños que estaban en constante comunicación con el Ministerio de Salud de aquí de Inglaterra, que no sé cómo se llama, no sé si eso lo conoces tú, Guille. No sé si tienen un ¿cómo es? La verdad es que ni me acuerdo. Secretary of Health, ¿no? O Eso, Public pues eso. Health, El England. secretario de Salud. El secretario de Salud Pública de aquí de Inglaterra y su equipo pues estaban en contacto con todas las consultoras, no solamente con esta, y les planteábamos los diseños que sobre todo se centraban en ser muy rápidos de hacer, en plan que nada, tuviéramos 40.000 respiradores, ¿sabes? Y yo me acuerdo que estuve trabajando un poco nada más llegar, además, porque llegué en febrero del año pasado a Inglaterra y en marzo ya empezó la pandemia. Y nada, eso, al mes iba a la oficina y al mes ya empecé a trabajar desde casa, obviamente. Y, y antes de llegar a trabajar desde casa, ¿no? Y llegar a ese punto de la pandemia, estuve trabajando una semana, porque hay muchos ingenieros, muchísimos ingenieros, y yo era junior y todavía sigo siendo junior. Eh, Había muchos ingenieros trabajando y yo colaboré un poco en un diseño que tenía un cierto peso más en software, ¿no? Menos electrónica, menos lo físico y un poco más en lo virtual, ¿no? Para lo que el software que se denomina. Y estuve colaborando en eso, la verdad. Y nada, y luego al final, bueno, ya como resultado final, si no me equivoco, creo que sí, el gobierno llegó a un acuerdo con 5 consultoras, entre ellas la mía, y las, pues bueno, y produjimos unos 40.000 respiradores o algo así. O sea que bueno, desde luego, como se puede ver, pues todo este campo tiene relevancia. No tiene nada que ver con mi empresa en particular y nada, hay muchas empresas que se dedican a esto, muchos ingenieros que se dedican a esto, pero bueno, pues se hacen cosas interesantes desde luego y de impacto. Entonces, básicamente, sí lo he entendido bien, porque aquí hay como varias cosas, varios componentes, y si yo me he perdido, yo me imagino que otra gente que nos esté viendo, pues también puede haberse perdido un poco por el Dale, camino, sí, ¿no? perdona, que a lo Pero mejor para centrar, Pero lo un está haciendo poco muy bien. para centrar el asunto. No, sí. Digo por la complejidad del tema para alguien que no tiene que ver con Pablo específicamente, ¿no? Pero lo que yo te voy a preguntar, como a qué varios componentes, ¿no? Hemos hablado de hacer de respiradores, de sistemas embebidos, hemos hablado de las placas y tal. Entonces, por otro lado, tú dices que, o sea, tú eres ingeniero de software Ujú. y claro, yo lo que me imagino, lo que mi intuición ignorante me dice es que digamos que en lo que tú te centras específicamente es en diseñar o digamos escribir ese software que va a comunicarse con esta placa, con este sistema, para que eso se traduzca en, bueno, información digital que haga que eso funcione adecuadamente como tiene que funcionar, ¿no? Bueno, no sé si va más o menos por ahí, si puedes ampliar, Sí, claro, pero elabore. Eh, elabore, por favor. Sí, no, tienes toda la razón, efectivamente. Nosotros, como ingenieros de software, pues estamos en comunicación con los ingenieros mecánicos, con los ingenieros electrónicos, ellos diseñan la parte física y nosotros le damos un poco Claro, la vida, ¿no? Que va a la parte física, ¿no? Todo esto que gestiona el cerebro, ¿no? Y la memoria de todos estos sistemas, ¿no? Entonces, sí, nosotros diseñamos el software que llevan por dentro estos sistemas y, y lo desarrollamos también. Entonces, bueno, hay muchísimas formas, ¿no?, de desarrollar y tal. Hay muchísimos lenguajes de programación, ¿no?, también en los que desarrollar, aunque hay algunos estándares en la industria hoy en día, ¿no?, como son C y C++, por ejemplo, ¿no?, que son los lenguajes más extendidos ahora para sistemas embebidos. Y nada, pues nosotros pues trabajamos con el lenguaje, lo compilamos y tal. Estoy lanzando aquí algunas palabrejas y tal, pero nada, sí, tampoco no quiero meterme mucho, ¿no? Y no si vamos a puedo, hacer, no si vamos a puedo hacer examen al aportar final, ¿eh? me gustaría Examen a todo el preguntar mundo. porque me he perdido Sí. un poco al tema del detalle. Porque imaginemos que tenemos entonces, qué sé yo, como hemos hablado de ciencia de la salud, venga, un microscopio, por ejemplo. Quiero
especificar un poco qué parte del software, la que comunica, por ejemplo, algo de funcionamiento interno del microscopio, rollo comunicación lente con mandito, o ya rollo voy a ver en una pantalla externa en un ordenador lo que me está mandando de información el microscopio. Vale, a ver, los microscopios en general, O sea, yo no tengo ni idea. hemos dicho algo que no tiene nada que ver, pero el rollo por... A ver, intento relacionarlo, obviamente intento relacionarlo. Vale, Los vale, microscopios, la mayoría son, digamos, mecánicos, porque tienen pues, las lentes y todo esto, ¿no? Y entonces no tiene tanto software. Pero es cierto que, si no Eso me te iba a equivoco, decir. existen los microscopios electrónicos que aquí me puedo estar tirando un pistacho, porque realmente no sé muy bien cómo funcionan, pero imagino que, bueno, a lo mejor como tiene una salida de vídeo o algo que puedas sacar a una pantalla, pues eso sí va a llevar electrónica y software. En este caso en concreto, en el que has puesto, si llevara eso, ¿no? Si llevara una salida de vídeo, pues tú, por ejemplo, necesitas una plaquita electrónica, digamos, dentro del microscopio, que tenga su cerebro siempre, ¿no? Su CPU, su procesador, y en este caso, muy importante, una tarjeta gráfica. Va a tener que tener una GPU pequeñita en el que le vas a poder luego conectar, pues a lo mejor un pequeño cable o lo que sea que permita tener una salida de vídeo, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando tú tienes la electrónica per se no hace absolutamente nada. Entonces, tú tienes que, digamos, que meterle un programita, ¿no? Un programita de software. Tienes que meterle un pequeño texto, digamos. Además, es una buena forma de explicarlo porque un lenguaje no deja de ser texto y tienes gramática, sintaxis y simbología, ¿no? Y tú metes un pequeño texto, digamos, o gran texto, depende de lo tocho que quieras hacerlo, y eso, obviamente, con conocimiento de causa, ¿no? Es decir, de esa CPU, este procesador va a utilizar este tipo o va a entender estas instrucciones, digamos, ¿no? Entonces, ese texto tiene mucha relación con, obviamente, lo que va a entender ese procesador y le vas a indicar, oye, mira, quiero que además esta información que llega de las lentes y tal, se la vayas a empujar, además, utilizando esta comunicación a la GPU, a la tarjeta gráfica, que a lo mejor eso es algo que no sé si los oyentes puedan estar un poco más acostumbrados a escuchar. Pero bueno, pues eso sería más o menos el flujo, ¿no? de qué es lo que está sucediendo ahí dentro, ¿no? Vale. Una tarjeta gráfica, básicamente, para el que no lo sepa, era algo que antes era muy común y ahora cada vez está más difícil de conseguir. Efectivamente. Pero bueno, tarjeta gráfica y Play 5 y cualquier cosa, realmente está jodido de conseguir. Todo lo que lleve. ¿Cómo ha afectado a vosotros o ha hecho algún tipo de problema el tema de la escasez de de chips que hay que ahora tan famosa? Semiconductores, Fran. Eso. Bueno, el chips está perfectamente dicho también, hay que decirlo. Te jode. Yo tengo que decir, El caso está en la puntilla. a mí me ha afectado, tengo que decirlo. Porque un compañero de piso compró la Play 5 y tardó mucho en llegar. Podríamos haber estado jugando 2 meses más a la Play 5. Esperábamos una respuesta más elaborada. Ha bajado el rendimiento de la producción un 4%. No. Has comentado un detalle y yo creo que es importante. Has dicho que llegaste a Inglaterra en febrero del año pasado. Estamos hablando de la mejor que época. tú has ido después del Brexit. Antes hay que decirlo, porque tenía un par de fases el Brexit. Una parte de conversación, digamos, de acuerdo verbal y un acuerdo legal, digamos, que se acababa al final de 2020, el 31 de diciembre. Entonces llegué bastante bien, la verdad. Es cierto lo que dices, ¿no? Todas las noticias sobre todo se centraban en las conversaciones que tenía la Unión Europea con el Reino Unido. Y ese año el 2020 fue el que se dejó de forma legal para cerrar las cosas. Claro. Cuando hablaban, por ejemplo, de Brexit y tal, todo siempre se refería al 31 de diciembre del 2020. Era cuando, a partir de esa fecha, la parte legal entraba ya en efecto. Sí, pero, ¿no? Pero sobre todo la gente que se iba a trabajar a Inglaterra decía, me voy y allí busco trabajo. Y yo creo que habrá sido para ti al contrario, que tú tuviste que ir ya con el puesto de trabajo, hecha la entrevista, o fue como antiguamente. Fue como, o sea,
Ambas cosas, la verdad, porque fui en una fase antigua, digamos, porque todavía se podía ir a la aventura, digamos, pero yo fui con el contrato antes. O sea, yo estuve echando currículums aquí en España y bueno, pues tuve entrevista y tal y al final, cuando aterricé allí, ¿no? En Inglaterra en febrero, digamos, yo ya tenía el puesto de trabajo. Todo fue, como estuve la entrevista previamente, ¿no? Y mientras estaba en España y todo el rollo. Y nada, una vez que... Sí. Sí. O sea, Y- que fui de la manera en la que cualquiera que quiera venir ahora tiene que hacer. Ok. Que es con algo completamente hablado y Con los papeles por documentación. delante, como se dice. Mm. Bueno, ahora si eres camionero te dan No te abren la un puerta, en visado, plan un visado express. ahí, venga, sí. Pero yo escuché algo que como que te dicen sí, pero en 3 meses te vas o algo así. O sea, asegúrame que no te vas a quedar. O sea, Claro, es que son muy listos, te dan, es te dan- te que dan el visado vaya tela, temporal. vaya tela Y Inglaterra. vienen, nos solucionan la papeleta y después, Y pues luego, muy hasta luego. luego que te educadamente, vayan se dando. vuelve usted a su casa. Vi un como el titular de una noticia de que entrevistaban a uno de estos camioneros que, a pesar de esa grandísima oferta que el Reino Unido ha tenido la bondad de hacer, ¿no? Esa diferencia que han tenido, parece ser que no ha habido un interés suficiente para el problema que tienen, ¿no? Y mandaron, pues eso, hicieron un reportaje y tal y que cual. Bueno, y el titular era de una entrevista que le hicieron a un camionero que había dicho que no iba a venir, ¿no? Y conforme terminaba la entrevista y se subía a su camión, decía, prefiero vivir en Francia. Que es Eh, probablemente una de las cosas, pues yo qué sé, Más probablemente de las desagradables que te pueden pasar, ¿no? de las más ofensivas que un camionero puede decirte, a lo mejor. O sea, que yo si fuera inglés, a mí eso me habría dolido. a ver, el que ha trabajado en el mundo del transporte te puede decir que los viajecitos a la islita son graciosos. Coñazo. Que tiene toda la Que, pinta. que cuando pilla el tren que no sale, cuando digo el tren es el Eurotúnel, ¿vale? El que une Francia con Inglaterra. Cuando no es el tren, es una cosa, total, que al final tienes que estar detrás del camión todo el día, los chofes cabreados. Un desastre. Que si eso era antes del Brexit, imagínate ahora. Ahora tiene que ser horrible. ¿Cómo puede ser? No quiero ni pensarlo, me pongo malo. Alba Antonio, ya como es, le hemos hecho ahí esto sin trigger warning ni nada, ¿no? Hemos empezado a hablar de camiones, Muchas ya veces lo digo. A mí ha me hecho vienen, como el hámster del este. ¡Ah! a mí me vienen flashbacks de Vietnam. Así, Sí. Es que literal. Las explosiones de napalm por detrás mientras habla de camiones. Claro, cuando me veáis así quieto, en plan. Son flashbacks, ¿sabes? Bueno, Pablo, si puedo hacerte otra pregunta del tema. Por supuesto. Antes has mentado algunas de las placas más famosas y tal, y a mí, yo tengo una curiosidad que la tengo porque no me ha dado por resolverla yo solo, así que como te tengo aquí te la pregunto. El tema de Arduino, ¿por qué es tan famoso? ¿Qué es lo revolucionario de eso? O sea, ¿por qué tengo yo ese nombre en la cabeza cuando no tengo ni puñetera idea de lo que es un sistema embebido? Sí, se hizo muy famoso, la verdad. Pues no sé si tengo la respuesta a la pregunta, la verdad, ¿por qué se hizo tan famoso? O sea, tienes toda la razón, la verdad, es súper famoso. Es cierto que, a ver, me viene a la mente desde luego la facilidad de uso, digamos. Es una entrada al mundo profesional, digamos, de los sistemas embebidos, de la ingeniería, de software electrónica y tal, y todo este mundillo, bastante educativa, la verdad. Entonces, pues bueno, es bastante fácil de manejar. O sea, digamos que la manera en la que han preparado Arduino es muy, muy fácil de usar, la verdad. Entonces, gente que a lo mejor no todavía esté en la carrera, ¿no? Pues en primero o segundo de carrera, lo que sea, todavía no ha empezado a explorar, o incluso antes, estoy convencido de que se utiliza en institutos y tal, porque no requiere tanto conocimiento realmente, ¿no?
de programación. Pero según tengo entendido, es que una cosa muy abierta, quiero decirte, que vale para un montón de sistemas diferentes que quieras construir. Bueno, no, pero eso todos. Eso incluso los profesionales, o sea, no profesionales, no tiene nada de profesional. La única diferencia entre el profesional y Arduino es que el profesional es más barato porque es más complejo de trabajar con él. Pero todos los sistemas embedidos tienen la misma potencia en ese sentido de no capacidad tecnológica, pero de capacidad a nivel de sistema, de poder estar en comunicación con diferentes elementos, ¿no? Y componentes. La gran ventaja de Arduino es que trabajaron mucho alrededor de la manera en que tú programas, ¿no? Arduino. Entonces, todo el lenguaje de programación es muy sencillo, la verdad. Es mucho más sencillo. Hay una historia curiosa con Arduino, que no sé si la conoces, y es que el proyecto Arduino como tal, pues es todo libre. Lo que pasa que tú tienes que era una placa, pues se la compra Arduino. ¿Qué pasa? Que si, al publicar todos los planos, cómo se tiene que construir las plaquitas y tal, pues llegaron nuestros amigos de China y empezaron a sacar las placas, a precio tirado. ¿Qué pasa? Que aprovechaban el IDE, que es el entorno de desarrollo donde tú programas para Arduino. Como también es libre, pues usaban todo el trabajo y toda la inversión tecnológica que hizo Arduino para conseguir eso, lo usaron ellos. Y encima AirDriver, que era propietario, que AirDriver es lo que te hace que tu ordenador, cuando conectas la plaquita, lo sepa qué es y cómo conectarse, sacaron uno que no tenían que pagarle derechos y no era privativo, y se llama CH340, si mal no me acuerdo. Si me quiere sonar bastante, la verdad. Por muy random que sea el número que has dicho, me quiere sonar un huevo. Lo sé porque yo tengo una, vaya. Y el tema de conexiones serial y todo eso va por el CH340, si mal no me acuerdo. ¿Os puedo cortar otra vez? Porque... Adelante, si ya estamos acostumbrados. Más básico, por favor. Entonces, Arduino, digamos que es un sitio o una empresa. No, es un lugar. Al que yo voy y le pido un quimicefa. Mira, Arduino era, si no me equivoco, a lo mejor también puede que... Un proyecto, no ha dicho antes. Era un proyecto de unos estudiantes italianos, si no me equivoco, además. Sí. Creo que nació en Italia. Debería ponerlo Arduino. Era un proyecto de estudiantes italianos que decidieron facilitar, digamos, ¿no? La entrada a todo el mundo de todo esto. Pero lo que es realmente es un producto, o sea, es una plaquita verde clásica, que es una pena no tengo aquí una para enseñarte. Tengo una Raspberry. Yo estoy con la Raspberry y el Arduino no lo tengo aquí a mano, pero... Pero bueno, es una plaquita verde así, pequeñita, ¿no? Que es fácil de conectar, fácil de programar, ¿no? Y todo eso. Pero es un producto, o sea, es una pequeña pieza de electrónica, ¿no? Con todos estos pequeños componentes de los que estamos hablando hoy, ¿no? En plan de ese pequeño procesador, memoria, tal, y puertos también, entrada, salida, etc. De acuerdo. Tú compras esa plaquita verde, tiene una serie de componentes que tú ya configuras con un arreglo a una serie de instrucciones que tú ya te has cogido de manera independiente o que hay en un catálogo que Arduino tiene preparado cual IKEA. Algunos, sí, hay algunos pequeños, no lo llamaría catálogo, no es tan extenso, pero algunos pequeños ejemplos para que la gente arranque, digamos, con todo este mundillo. Pero sí, es literalmente como dices. Sí, luego hay páginas web que te venden plaquitas desarrolladas por ellos que se complementan al Arduino. También. Por ejemplo, que tú quieres montarte una estación meteorológica en tu casa con Arduino y no te quieres gastar mucho, pues si sabes cómo subirle el programita a la placa y conectar 4 cositas, le montas tu carcasa con una impresora 3D y ya tienes una de las cosas que lo que pasa es que algún día me atreveré, si me da la inquietud, era el montar un sensor de medición de CO2. También. Por ejemplo. Es un sistema embebido. Están muy de modas, ¿eh? Están muy de moda. Están muy de moda, pero y tal, dices, no, pues tienes que comprarte una placa Arduino, tal, montas y dices, me ha dado pereza, me voy a tomar una cerveza. Ese es el mejor método. Un sistema embebido en toda regla. Es lo que acabas de describir totalmente. Vale. Pero sería una de las cosas por las que, pues, a lo mejor podrías plantearte utilizar este tipo de tecnología. Efectivamente. Yo vi otro ejemplo que me gustaría hacer en algún momento de mi futuro, no muy lejano espero, era hacer un sistema de jardinería automatizado.
O sea, se lo vi a un muchacho de Inglaterra. No me acuerdo si era de Inglaterra o de Estados Unidos, pero era eso, totalmente. Cogía un Arduino, creo que era, no me sé yo qué era, pero bueno, el muchacho se montó todo un sistema en el que el robot, a través de él dándole todos los comandos, cogía, te buscaba el sitio para la semillita, te la ponía, te la regaba y te hacía un informe de cómo iba el crecimiento. Y yo en plan, Qué chulo. yo quiero. Pues, Muy Estaba chulo, muy, muy guay. Franchu, el sensor de CO2 para Arduino en AliExpress 10 euros. Sí, Joder, sí, pues si vale 10 euros en creo que AliExpress, llegué a madre mía. buscar el sensor. Creo que llegué a buscar el sensor y que tengo incluso en favoritos guardado el código en GitHub que tendría que bajarme. Sí, porque Está ahí, eso está ahí en barbecho. Hay que esperar que madure. yo tengo un simulador de CSGO, por así decirlo, de Airsoft. Como cuando jugaba a poner la bomba, pues era un simulador de una bomba. Entonces, con cuenta atrás y está hecho en Arduino. Me falta montarlo, pero ya se va a quedar. ¿Pero explota o no explota? Sí, Franchu, te vendo una placa de Arduino si te hace falta. Ya hablamos de negocio en otro momento. Y además Tranquilo. explota. Y además explota. Además explota, sí. Muy útil cuando quieras hacer un medidor. Es súper útil que explote. Si hay un momento bueno para que entre el FBI en mi casa, es este. Cuando hablas de explosiones, ¿por qué? Hablando de un simulador de bomba. Magnífico, sí. Pero yo diría que lo suyo sería en plan eso, que reconociese el CO2 de la casa y si está a nivel alto, en plan, no ha abierto la ventana, pues hace algún sonido en plan. Que reviente los cristales muerto. para que se ventile la casa. Que me enchufe la tele y me ponga un vídeo con los amigos, me ponga un vídeo de alguien diciendo. Acaba antes poniéndole un zumbador. Pero eso es demasiado básico. No, se enteran hasta los del quinto, ya te lo digo yo, con un zumbador. Mientras que molesta al de abajo, yo estoy contenta. Una alarma aérea ponemos. Chicos, otro de los intereses de Pablo, no sé si queréis seguir con este tema o podemos pasar. Sí, hombre. Pero uno de los intereses de Pablo y de muchos de aquí, que yo sé que nos conocemos, Y del planeta. son los videojuegos. No, yo es por también que dejemos de hablar de bombas en directo, ¿no? Y tal, pero bueno. Bueno, anunciamos el último podcast de Sota. El Sota. Sí, el podcast definitivo, ¿no? Como el podcast definitivo. Ahora aparecería la carta de ajuste de los Simpsons, aquella de. No, ¿cómo era? No me acuerdo Pues eso, diseño de videojuegos. Pues sí, la verdad es que. Yo te pregunto, Pablo, ¿el diseño de videojuegos qué? ¿Qué? Pues la verdad es que sí, una de las. Como comentaba, de hecho, al principio un poco del programa, a veces, pues eso, trabajas y disfrutas, ¿no?, de lo que vas trabajando, pero a la par vas descubriendo lo que te gusta. Y puede ser exactamente lo mismo lo que trabajas o puede ser algo parecido y que tiene que ver, pero no es exactamente lo mismo. En mi caso, yo creo que la verdad es que poco a poco me voy dando cuenta de que el desarrollo de videojuegos, llevo ya muchos años con ello. El desarrollo de videojuegos es algo que me gusta muchísimo, la verdad, porque bueno, es un mundo que mezcla esa parte creativa, ¿no?, digamos, y cultural, ¿no?, que tienen los videojuegos con la parte técnica e ingenieril que también tienen. Porque al final son productos de software, básicamente, ¿no? Pero Y el sistema embebido tiene poquito que ver, ¿no? pues tiene un huevo que ver, tiene muchísimo que ver. De hecho hay muy pocos. No sé. No, yo tampoco lo sabía, pero me alegro de que hayas hecho tú la pregunta. No, bien preguntado. Obviamente no es lo mismo, ¿no? Pero tiene mucho que ver. Y con muchas cosas en la vida hay muchos campos que digamos que están tienen puntos de confluencia, ¿no? Es decir, se unen de alguna manera, ¿no? Unos con otros. No son valores únicos. En plan, pues yo me dedico aquí a las mates y esto no tiene nada que ver con nada, ¿no? Con ingeniería o con software, y no es verdad, ¿no? Al final todo, sobre todo en torno a las ciencias y las ciencias aplicadas, pues todo tiene mucho que ver. ¿Cómo se relacionan? Pues los sistemas embebidos, la clave del sistema embebido, en diferencia, por ejemplo, de otros ingenieros de software que se dedican a otro tipo de aplicaciones, por ejemplo, a desarrollar
pues un programa, ¿no? Por ejemplo, la gente que desarrolla Twitch, porque esto también es software, ¿no? La gente que desarrolla Discord, por ejemplo, ¿no? Todas estas herramientas que utilizamos, pues son otro tipo de aplicaciones, ¿no? Otro tipo de productos de software diferentes a sistemas embebidos. ¿Y qué caracteriza mucho a los sistemas embebidos? Que hay una comprensión más profunda de dónde está funcionando el software que estoy utilizando, ¿no? O sea, no solamente utilizo el software, sino que entiendo qué está sucediendo por debajo. Entiendo qué sucede en el ordenador cuando ejecuto mi texto, ¿sabes? Ese texto, el lenguaje de programación, todo ese código que le enchufo. ¿Qué sucede, ¿no? ¿Qué sucede con la memoria? ¿Qué sucede con todo? ¿Y cómo hago que sea más rápido todavía que antes, ¿no? ¿Cómo hago que sea ligero, que sea elegante de ver para el usuario final, ¿no? De todas estas cosas, pues es algo que tiene muchísimo que ver con software y creo que acabamos de perder a Gigi. ¿Hola? Sí, estaba hablando de Se ha ido la explosiones y yo cámara. creo que ha pasado en su casa. Ha entrado el Seguid FBI, hablando, creo que algo me ha pasado con la cámara. Voy a ver qué pasa. ha entrado el FBI primero a tu casa, Gigi. Mira a ver si es porque ha estado mucho rato El encendida. MI6. Está James Tiene Bond que ahí ahora reiniciar el programa. mismo haciéndole... ¡Ay, qué bonito! Le salió una Ay, imagen. qué bonito, mira qué elegante, qué profesional. Sí, Bueno, Se le ha pues apagado me la encanta cámara. gente. Bueno, pues continúa, Pablo, perdona. nada. Lo que comentaba bueno, es que... bueno, es el momento Sí, de poner esto en el streaming. ¿Un momento? Taratata, tatatata, taratata, tatatata. Bueno, volvemos. Para el que nos esté escuchando, hemos puesto una imagen de dificultades técnicas. Cuidado, no tengo el streaming puesto aquí. ¿A qué se te ha acabado la batería de la cámara? Probablemente. Probablemente. Efectivamente. Ay, bueno, Guille, para la all próxima, un adaptador de luz de batería. Que yo lo Sí, tengo. sí. Una- Sin un sistema adaptador de luz embebido de siquiera, o batería. sea, con un cable nos vale. O sea, Eso nuestro querido AliExpress lo tiene bueno y barato. Tus 12-15 euros, baratito. y está Pablo diciendo, seguro que tiene un sistema embebido dentro cargado. Voy a pegarle a un trago a mi cerveza, tristemente. Mientras bebes, Pablo, te voy a hacer una apreciación. El tema de diseñar juegos, la gente se cree que es súper fácil y es una de las cosas más difíciles que puedes hacer en informática, sobre todo cuando diseñas en 3D y tal. Tienes que tener unos conocimientos de programación bastante bestiales para hacer algo en condiciones. A ver, se puede hacer jueguecitos en JavaScript, que es un lenguaje de programación web. El que usa las páginas web para mover contenido de un lado a otro es el JavaScript, que puede hacer un mata-mata muy rápido, pero hacer un juego en condiciones requiere de unos conocimientos bastante tochos. Efectivamente. Y sí, y la verdad es que aquí precisamente una de las respuestas o de las justificaciones a lo mejor de por qué son tan difíciles precisamente esto de los sistemas embebidos, y es porque el conocimiento del hardware que estás utilizando, de la electrónica que estás utilizando, es muy importante cuando haces juegos muy tochos, la verdad. Por ejemplo, cualquier AAA que se domina, ¿no? Pues un Call of Duty, ¿no? Un FIFA o lo que sea. ¿Y por qué es esto? Pues porque el mínimo, el estándar que se tienen que presentar los videojuegos es a 60 FPS, ¿no? Que se denomina, que son 60 fotogramas por segundo. Y esto, a nivel, por ejemplo, de programación, te deja 16 milisegundos exactamente para poder realizar todas tus operaciones en cada fotograma que sacas por pantalla, por ejemplo, ¿sabes? Entonces, es muy poco tiempo, la verdad. Entonces, es muy poco tiempo para meter la inteligencia artificial, el input o la entrada del teclado, del ratón de que esté jugando Claro. o del mando, poder presentar en pantalla el resultado final y entre medias toda la lógica que tenga el juego, del Call of Duty o del Battlefield o cualquier cosa, ¿no? de estos juegos. Entonces, por eso es tan importante comprender qué es lo cómo funciona el hardware para decir, estoy utilizando al milímetro, digamos, ¿no? Cada recurso que me ofrece la electrónica para que pueda meter un software extremadamente eficiente, la verdad. Y por eso tiene mucho que ver con los videojuegos, la verdad. Es cierto que los sistemas embebidos, por supuesto, es un campo diferente y es más amplio. Y como caso de uso, digamos, de los sistemas embebidos para los videojuegos, digamos que es un sistema embebido
muy centrado en los gráficos, por lo tanto hay que entender muy bien cómo funcionan los gráficos en los ordenadores y por supuesto que depende mucho de la tarjeta gráfica, ¿no? Este componente que se encarga de sacar el vídeo, ¿no? Todos los pixelitos que vemos en pantalla tal, eso lo gestiona una pieza de electrónica, obviamente. Eso antiguamente las consolas que había antiguamente, por ejemplo, PlayStation, Nintendo NES, la antigua, una cosa buena que tenían, o cualquier sistema de consola, es que como el hardware, que es la parte física, son todas iguales, es mucho más fácil desarrollar juegos. Claro. Porque exprimen muy bien la máquina. No es lo mismo que el ordenador, que siempre va con potencia bruta. ¿Vale? Entonces, no es lo mismo. Sí. Es una buena apreciación, la verdad. Sí, lo bueno de tener o sea, lo bueno de garantizarte que todas las personas van a tener exactamente, más o menos, ¿no? Exactamente la misma pieza de hardware, ¿no? La misma pieza electrónica, que es una consola, pues facilita el desarrollo, la verdad, quieras que no. Pero bueno, la comunidad de PC Master Race es tremendamente grande, Sí. entonces no se puede ignorar y va a ser siempre un problema y un dolor de cabeza, digamos, para los programadores de videojuegos o desarrolladores de videojuegos el tener que considerar todo el portátil más churro hasta el ordenador que tiene una 3090, ¿no? de Nvidia o lo que sea. Entonces, sí, pero es verdad, las consolas siempre tienes ese pequeño punto a favor, la verdad. Y visto que tienes vistas de como tú dices, que estás trabajando en un sitio donde te pilla todo nuevo, que estás aprendiendo mucho, pero ¿dónde te ves dentro de, por ejemplo, 5 años? ¿O dónde te gustaría? Vale, pues muy buena pregunta, ¿verdad? Yo tengo muy claro que yo personalmente, y aquí ya nos salimos un poco más del tema ingenieril y todo el rollo, personalmente a mí yo me veo más haciendo algo por mi cuenta en la vida que escalando, digamos, ¿no? en una empresa hasta un cierto punto y tal. La verdad es que eso me mola, ¿no? Para coger experiencia y disfrutar del mundillo industrial, pero de alguna manera yo no me veo ahí, la verdad, y creo que terminaré haciendo algo por mi cuenta, aunque sea un proyecto o una pequeña empresa haciendo algo. Y desde luego, a la larga sí que me veo haciendo algo por mi cuenta. El proyecto que más tengo en mente, sin duda, y llevo ya años con ello, es un videojuego. Me gustaría lanzar uno o dos, ¿no? En plan, meterme un poco en ese mundillo y hacer cosas por mi cuenta, ¿no? Sería un poco la cabeza pensante y creadora de estos proyectos y tal. Pero bueno, no es fácil y para ello, pues a veces sería más inteligente pasar primero por la industria, ¿no? Que es la que más experiencia te va a brindar realmente. Entonces, a corto plazo todavía me veo estando un poco moviéndome con las empresas y tal. Y probablemente las siguientes, bueno, a lo mejor es mucho decir, pero probablemente la siguiente sea ya una de diseño o desarrollo de videojuegos, vamos, con algo de suerte. Pero así a medio largo plazo, haciendo cosas por mi cuenta, sin duda, sería la respuesta. Ya sea un videojuego, que estaría muy guay, ¿no? Sería bonito. O bueno, con mi pequeña empresa haciendo mis Arduinos, yo qué sé, made in Spain, lo que sea. Muy guay. Tengo una pregunta Sí. sobre los motores de videojuegos. O sea, ¿tienes Ujú. alguna preferencia sobre alguno de ellos? O en plan, explica un poco general para qué sirven. Muy bien, pues es una buena pregunta, también es una pregunta que yo creo que es la primera pregunta que todo el mundo que quiere desarrollar videojuegos se hace. Y la mejor respuesta que puedo dar es que depende, como siempre en todo, en tecnología, cualquier cosa relacionada con tecnología. Depende de para qué. Unity, por ejemplo, que es el más utilizado, es un producto que es muy bueno para desarrollar videojuegos de dos dimensiones, la verdad. Y Unreal Engine, que es el competidor más directo, no es tan bueno, la verdad. La comunidad y todas las herramientas que ofrece para videojuegos 2D no es tan bueno. Más razones por las que Unity, por ejemplo, es más famoso que Unreal a primera vista, digamos. El lenguaje de programación que utiliza, que es C#, es un lenguaje más fácil
de aprender, ligeramente más fácil de aprender, también tiene su complejidad, por supuesto, sobre todo si lo haces bien y ya es eficiente, tiene complejidad, pero es un poco ligeramente más fácil que C++, que es el lenguaje en el que se basa Unreal Engine. Y, bueno, es un lenguaje que desarrolló Microsoft, si no me equivoco, es un lenguaje privado de Microsoft, bueno, público no para todos, pero lo ha desarrollado una empresa privada, no como C++ y otros lenguajes que se han ido desarrollando un poco por comunidad y son abiertos. Y bueno, y la comunidad de Unity es tan grande que al final, pues bueno, hay muchísimas herramientas, muchísima gente contestando a los problemas, ¿no?, más recurrentes que tiene la gente en estos motores Sobre de todo plugins. También he visto que hay versiones en las que directamente puedes hacer un videojuego sin nada de código, nada más con que plugins, sí. siguiendo Si no me equivoco, scripts. sí, si no me equivoco, además, creo que una de las primeras versiones de un juego muy famoso últimamente que se llama Valheim, no sé si os sonará. Sí, bueno, me Este canal suena, creo que me nos suena de suena algo. Sí, Lo bastante. hemos jugado un poquillo Lejana. en este canal. Un poquillo, ¿no? Lejana- O sea, lejanamente, verdad, era- sí, yo creo que en el canal jugáis, es verdad, no me acordaba. Sí. Ajá. Pues una de las primeras versiones Quizás de es el juego con más horas dedicadas en este canal en el Hostia tiempo que puta. hablamos. Volveremos, ¿eh? Volveremos detrás, algún día. detrás del Han puesto, Dyson Sphere. han puesto nuevas cosas de casa. Hay que hacer una Cuando lo conversión de ahí. completen, volveremos. Pues si no me equivoco, Anda que una de no las nos queda. primeras versiones del juego estaba hecha básicamente con plugins que puedes encontrar por ahí y que pagas también, obviamente hay plugins buenos que Claro. hay que pagar al final, pero sí, o sea, poco de esa manera. Y Pero es bueno, que también y creo, está hecho por cuánta gente. 5 personas creo que era. O sea, es normal que vayan cogiendo de todo un poco de donde pillen para poder hacer esa maravilla que han hecho. Que yo creo que sí, ya, por lo menos no, ahora ya sí que pueden desarrollarlo en plan, pues todo para claro. ellos y contratar más gente. Pero al principio, No es mala estrategia, al final, ¿no? Coges un poco lo más básico y tal, y vas viendo la forma, vas viendo si tiene sentido, a la gente le interesa y claro, tal, y después vas a eh, tope. a tope con ello. Pues sí, puede ser, desde luego. Eh, Hay gente que hace ello. Yo sí, desde luego mi aproximación, como se diría en inglés, que ahora no me sale la palabra en español, mi estrategia sería intentar hacerlo un poco más decente desde el principio, pero porque sobre todo tengo un poco el background más técnico, ¿no? Digamos. Claro. Entonces sí que a lo mejor intento ser más tiquismiqui, ¿no? Técnicamente al principio. Si en algún momento, por suerte, me puedo dedicar a ello. Pero no, sí, y hay más juegos, más ejemplos con mucho éxito, la verdad, como el PUBG, el PlayerUnknown's Battlegrounds, si no me equivoco, una de las primeras versiones también era un churro frito de, de scripts y plugins totalmente, la verdad, pero que tuvo mucho éxito porque implantó Battle Royale, el concepto de Battle Royale y tal, que no lo implantó, pero bueno, lo extendió de una manera que se hizo muy famoso y bueno, tampoco le quita mérito realmente, ¿no? Técnicamente, pues a lo mejor es más pobre, pero diseño de videojuego, pues A ver, Al que final por hay de- que ver lo que el mundo quiere y si el mundo quiere algo que funcione y entretenga, da igual cómo esté hecho, es lo único que importa el resultado. Pero entonces el PUBG está hecho en Unity, entiendo, por lo que estáis no, hablando. no me acuerdo, creo que era un Real Engine, no creo estoy que es un seguro, real. pero Con sí, Real. pero también tienes lo mismo, tienes tus plugins, tienes tus blueprints, no sé qué leches, y Claro. tienes todas estas, digamos, herramientas que te permiten de alguna manera implementar el juego sin programar, sin hacer software per se, ¿no? Sí, porque estás cogiendo eso, programaciones ya hechas, ¿no? Sí, pequeñitos trozos, tal, que Claro. lo enchufas, no sé qué. Mira, hay un ejemplo de motor chustero, como que dice, o hecho con una herramienta que hay una herramienta que se llama RPG Maker, Sí, que te hace juegos sobre todo en 2D pixelados. Y hay un juego que se hizo súper famoso que básicamente te están contando una historia, no tienes que interactuar mucho. Se llama To The Moon. Y el juego vendió un montón. Y le dieron bastantes premios, pero fue sobre todo por la historia. Porque Claro. te contaba una historia muy buena y muy bonita. Al final Pues mira, somos qué chulo. bastante simples, o sea, un videojuego que te cuente una buena historia, una película que te cuente una buena historia, una serie que te cuente una buena historia. A todos nos gustan las buenas historias. Si eso lo tienes, Pablo, ¿tienes preparada tu buena historia ya? exacto. Tengo mis pregunta del historias, millón. la verdad. Pero bueno, voy a decir algo en público. O sea, bueno, es un pequeño toque personal de cuando a veces cuando me pongo un poco
a escribir un poco sobre la historia y todas las mierdas que me voy, los pájaros mentales que me voy haciendo con el videojuego que quiero crear en algún momento. Y es el hecho de que el puto nombre que le puse al juego era meta, ¿sabes? Que me gustaba mucho la palabra por el que tenía. Y yo, wow, os juro que os puedo sacar, tengo aquí demostración de notas del 2018 y antes, ¿sabes? En plan, hace años, en plan poniendo el título al juego y escribiendo un poco de historia tal. Y aquí ha venido el puto Zuckerberg a quitarme el nombre, ¿sabes? A quitarme el puto nombre. Pero A bueno. ver, que el Zuckerberg ha sacado el nombre. Reclamarlo. Ha sacado el nombre y ya existían empresas con ese nombre. Que no Claro, es. y le ha sudado. Por supuesto, lo que para que el peso que tiene Facebook te barre. Quiero decir, ya, o sea, Ya. está acabado. Empresas, había drogas ya no con puedes, ese nombre. claro, ya no puedes sacar nada que se llame así. Y además, ya esto sin contar que de alguna manera, como tendría el mismo nombre, vas a enlazar lo que tú quieras, ¿no? De tu empresa o tu juego o lo que sea a Facebook. Y ahí ya entra ya, pues moralmente, si te apetece que eso suceda o no. Pero eso nos Hay ha pasado a nosotros. siempre hay O sea, ya han aparecido, desde ahí hasta programas de televisión con nuestro nombre. O sea, Eso es Sí, cierto. que no vamos Es a decir verdad. en qué tele salen ni Ni en qué canal de YouTube, pero Pero hay volcanes, ¿no? Pero hay volcanes. pero cuidado, ojo quito, cuidado. Está Pues es muy rodeado importante de agua. Y las pruebas están en las redes que nosotros empezamos antes que ese programa de emitir. Por eso es ¿Verdad? muy importante registrar las marcas. Somos Incluso influencers. aunque sea un hobby o lo que sea, es muy importante registrar Mira, las propiedades intelectuales. si nos denuncia el programa, pasaremos a llamarnos Sotero, Caballero y Reyero. Y ya está. Alguna variación habrá. Alguna variante. Bueno, y para ir terminando, vamos a ir haciendo las últimas preguntas. ¿Algún voluntario? Es que hay unas cuantas todavía que están en el tintero. Ujú. Pero no hemos quedado así. Pues no sé, yo por hacer yo una sí que se me ocurre. Y en referencia a ese futuro que te planteas, Pablo, Ujú. el tema del desarrollo de videojuegos, que pues tú decías que querrías hacerlo con un proyecto personal, algo privado, algo pequeñito. Ujú. Y claro, entiendo que depende mucho del público al que te dirijas y quiénes sean tus competidores, pero Ujú. por tener un poco una visión de cuál es el estado actual de la industria, ¿es algo que esté situado en un punto del mundo de manera muy, muy concentrada, todo el mundo del desarrollo de videojuegos en 4 o 5 o pocas empresas grandes, o es algo muy atomizado y muy distribuido a lo largo del mundo en relación con ventas? No sé si tienes una Sí, visión. no, es una buena pregunta, la verdad. Sí, tengo mis pequeñas opiniones, incluso a veces incluso pequeñas críticas, pero obviamente tampoco lo sé todo. Pero sí que es cierto que, bueno, o sea, a nivel indie, ¿no? A nivel independiente, ¿no? Que se denomina, sí que es cierto que predomina muchísimo el desarrollador independiente que hace un juego en 2 dimensiones, platformer, o sea, de plataformas. Como Claro. digamos el main. La verdad es que incluso mi pequeña crítica es que me parece que está abusado y creo que deberíamos avanzar y dejar ya un poco de lado los platformers, aunque hay algunos que están de puta madre, la verdad, como además un poco haciendo alusión a la industria española, un juego que está muy guay que se llama Blasphemous, un estudio sevillano. Súper chulo. Sí, súper chulo. ¿Lo conoces? ¿No? Está Sí, muy sí, chulo. lo conozco. Pues sí, pero luego a nivel más grande, es que claro, depende, ¿no? de a qué nivel de estrato estemos hablando, ¿no? Porque luego a nivel grande, pues bueno, pues ya sabemos lo de siempre, ¿no? Microsoft está haciendo muchos pinitos, está adueñándose de muchas cosas, al igual que por el lado chino, Tencent, por supuesto, es una empresa china que está adueñándose de todo. Si tú te imaginas cualquier pequeña empresa de videojuegos, al menos en el mundo de videojuegos, hay un pequeño tanto por ciento que lo tiene Tencent ya, y algunas el 100%, por supuesto. Si no me equivoco, Riot Games, por ejemplo, el Sí, de sí, la empresa de League of Legends League of Legends es de Tencent ya 100%. Y el PUBG también era de ellos. Aquí, por ejemplo, mira, de Tencent también. Y
Pero bueno, y luego así un poco a futuro y tal, es cierto que se avecina, en mi opinión, se avecina mucho de la misma forma que Netflix y los servicios por streaming de pelis y series y tal han impactado. Se avecina ya el de lo mismo, pero en videojuegos, la verdad, porque la tecnología para que el hecho de que puedas jugar desde tu casa, ¿no? A un servidor que está tomando por culo por allí a la izquierda y no sea muy, muy lento, está Tenemos el sucediendo. ejemplo fallido ya. No, De porque hacer, el o sea, ejemplo el ejemplo que me viene a la cabeza es Stadia de de Google. Google No, Stadia, pero, efectivamente, pero, es un pero el ejemplo, de Pero Nvi- están pero no ese es el teniendo, ejemplo. No se ese es habla el de que lo van a ejemplo. retirar. no el ejemplo Efectivamente, bueno. El ejemplo no es el bueno es ejemplo bueno. Nvidia. El que ha triunfado es el de Nvidia, que es el Claro. GeForce Now. Y Vale. se ha visto que tiene una capacidad muy, muy buena, la verdad. Depende de con quién estemos hablando, claro. Hombre, yo cuando vi la idea No, funcionando está bajo guay. Google dije, lo mismo funciona. La idea de Google, la Pero idea es era que, cojonuda. La ejecución era terrible. La ejecución fue ¿qué es? terrible. Google La verdad. decía, si ya tengo los servidores, seguro que va bien. Y no, eso requiere unas optimizaciones brutales. Y Nvidia les ha comido la tostada, pero yo he visto cómo funciona y funciona muy bien, la verdad. Funciona Para, muy bien. Sorprendentemente bien, tengo que decir, la verdad. para el que no sepa de qué estamos hablando, es jugar desde tu casa, como hemos dicho antes, pero imaginaros que no tenéis ni ordenador, ¿vale? Simplemente tenéis, por ejemplo, un TV Box de estos con el que se ve YouTube, Twitch, y te permite poner un mando Bluetooth para jugar a lo que sea. Pues Nvidia GeForce, en teoría, con una Nvidia Shield de ellos que también, o cualquier dispositivo que lo admita, te permite jugar sin tener potencia gráfica como te la daría un ordenador en cualquier sitio. Entonces eso es Sí, el porque digamos que se utilizarían los recursos gráficos y de procesamiento de un servidor. equipo, un servidor que está en la China y que, digamos, retransmite lo que pasa en ese servidor a tu Claro. pantalla. Y gracias a la fibra óptica, sobre todo, que nos da una latencia que es el tiempo que tarda en reaccionar cada vez que pulsamos un botón, que es muy, muy corta ya gracias a la fibra, te permite estar jugando como si estuvieras en tu casa. Ujú. Interesante. Sí, la verdad es Seguro que muy interesante, perdón. Sí. No, que no todo el mundo tenemos tan buena fibra óptica. Hay gente todavía Ahora vives en prefiriendo la Alemania, normal. que en tu edificio Por no se eso pueda mismo, poner, no es por eso culpa de... mismo. Por eso mismo, o sea, Alemania tiene uno de los peores. Mira, vivimos en una de las ciudades. Si por lo menos me dijese, no, es que vive en un pueblecito de Alemania, Un en la puta pueblecito. ciudad. O sea, grande, una de las más grandes Y de Alemania. ricas. Mierda Sí. de Yo internet. tengo que decir que tienes razón, Laura, yo lo pensé también, dije, a lo mejor necesitas no sé qué leches, internet asimétrico, no sé cuánto, y digo, bueno, pero cuando lo vi, hice una pequeña cuenta y lo probé, me apetecía, la verdad, no tengo un internet excesivamente bueno, va por wifi, el router está a 2 pisos más abajo aquí, porque aquí, bueno, en Inglaterra es muy común las casas, ¿no? Compartir las casas en sí, no los pisos. Eh, y no es que tenga un internet excesivamente bueno y eché por una comparación muy común, me eché un LOL. O sea, no me eché un LOL, probé una partidilla rápida Cuidado, pero así de cuidado, prueba y tenía creo que 35 40 milisegundos de ping, que es muy poco, la Nada. verdad. Es muy poco para estar jugando desde mi portátil, que Me Ahora también tienta, te digo, el me LOL, tienta. o sea, no sé. Ujú. no, el LOL estaba jugando al máximo en gráficos y todo y a mí me parece por la... De hecho, ya es que no es tanto que sea el LOL, ¿no? Porque algunos pueden ser, efectivamente, gráficamente puede ser muy, muy una carga enorme, ¿no? Para el ordena. Mm, Pero era sobre todo el input lag, digamos, ¿no? Que es en Claro. plan, cuánto tardas en enviar el clic del ratón o la tecla del teclado o lo que sea al servidor y que vuelva. Y el ping que tenía era de unos 30-40 milisegundos, que es muy poco, la verdad. Es increíblemente poco para un servicio de streaming, digamos, ¿no? Que es Hasta como... que tu compañero de piso o compañera o quien sea se descargue una película y entonces, Sí, ¡jaja! pero bueno, eso pasa igual si fuera el local. Si tuvieras Total, el tren local pasaría lo mismo. O sea que eso, no tiene la la desgracia culpa del los compañero demás. de piso está siempre. ¿Alguna preguntilla más, Guille? ¿Tienes Yo, alguna? yo te iba a preguntar, Pablo, y bueno, Sí, sí, contame. una pregunta casi, yo qué sé, filosófica, era un poco así de... Porque Fenomenal. de vez en cuando me da por meterme en Steam
buscando juegos de los que a mí me gustan. Digamos que yo es que tengo un estilo de juego que me gusta muy concreto, más o menos. Yo antes era más de amplio espectro y ahora como que, no sé, me cuesta engancharme, ¿no? A los juegos. Y me acabo mirando en Steam un montonazo de juegos o en la tienda de la Play y tal. Y al final es un poco como con Netflix, ¿no? Que te tiras 2 horas mirando y dices, Y no coge nada. pues creo que no me voy a llevar nada, ¿sabes? No, yo creo que yo que sé, que me vuelvo a Age of Empires, ¿sabes? Pero lo que me llama la atención es la cantidad, bueno, primero la cantidad de juegos y segundo, la cantidad de temáticas, de historias diferentes y de tal, que bueno, que luego al final acaban, la gran mayoría acaban como adecuándose en varias categorías, ¿no? Pero yo he visto juegos como bastante originales, algunos un poco tontos, ¿no? Por ejemplo, yo he llegado a ver un simulador de balconing eh, que me llamó bastante la atención, ¿no? O Muy, sea, muy acorde a tu país donde Me vives acuerdo ahora. del país sí, aquí, claro. que sí, estamos sí, ahora sí, Es o sea, lógico que alguien de Inglaterra lo busque, ¿no? Te salió en sugerencias directamente, ¿no? sí, pues Ah, pues genial. probablemente. Y bueno, y eso, y pues muchas cosas en fin, de aventura, de estrategia y tal. Yo lo que te quería preguntar con todo esto, por cómo me impresionó la cantidad de cosas que hay, y cada vez más, imagino, ¿tú crees que queda algo por inventar? ¿O va a ser todo un poco refrito de lo anterior? Bueno, a ver, es muy cierto que la industria del videojuego está ahora mismo en un pico, digamos, ¿no? Desde luego. Todo el mundo quiere desarrollar y tal, y bueno, se sacan muchísimos juegos, hay muchos juegos muy buenos, falta tiempo para jugar a todos si quisiera uno realmente a jugar a todos, ¿no? Pero a todos los que les interesara. Eh, pero, pero sí, bueno, no sé, hay muchísima gente, ¿no? Ahora mismo que está es una burbuja, ¿no? Digamos, ahora de la industria del videojuego. ¿De creatividad De o no creatividad, tanto? sí, supongo que de alguna manera tiene un poco que ver con, no es que tenga que ver, pero el hecho de que puedas crear un producto que salga de tu mente a nivel creativo es muy alentador, digamos, ¿no? La gente se aventura Ujú. enseguida porque, tengo una idea, ¿no? Pues la quiero llevar a cabo y se aventura a ello y tal. Pero es cierto que para que salga algo bien se necesita algo más que una buena idea, ¿no? Necesitas ejecutarlo bien y luego estar atento pues al mercado y tal. Bueno, no deja de ser un producto industrial, ¿no? Al final, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Tristemente, ¿no? Pero entonces hay muchas cosas de las que tener en cuenta y estar al tanto para que salga bien. Pero sí que es cierto que hay mucha gente que se anima y hay una sobresaturación de productos, ¿no? De videojuegos porque es muy esperanzador realmente decir, joder, me apetece, o sea, me molaría, ¿no? Ser millonario y tal, a base de El, hacer una idea, ¿no? Que tengo aquí en la cabeza. el problema de la industria del videojuego ahora mismo es la fugacidad que tienen los proyectos. Me explico. Tú sacas un juego, vale 60 euros. Pues en 2 semanas ya vale 45. Dentro de otras 2 semanas ya vale, pongamos 40 o 35. Y al final eso lo que pasa es que no se está valorando el trabajo del desarrollador que está haciendo ese videojuego, no se valora el tiempo que se ha dedicado, porque Es que como hay tantos, claro, Pero, se pero puede ser eso devalúan muy dependiente rápido. de cada persona que lo haga. O sea, en plan, ya no sé si son compañía o tal, porque muchas veces si hay una compañía más grande que te tiene a ti como desarrollador independiente, te dice, venga, vale, tú haz tu juego, pero yo voy a tener la parte financiera. Pues si a las primeras 2 semanas no me sale rentable, pues voy bajando hasta que yo vea que la gente empieza a comprar porque es lo que ellos valoran, que eso es lo que vale. Pero realmente en la gente pequeña no suele pasar eso, creo yo, porque por ejemplo Stardew Valley sigue valiendo 20 euros o creo que era así, o sea, algunas veces baja en rebaja, Pero me estás poniendo pero un me ejemplo refiero, de que no, te estoy no. diciendo, claro, es un ejemplo de indie, que sí es verdad que los grandes van a cosas de mercado, porque no realmente ahí no se valora lo que es el trabajo de las personas. En cambio, una persona que sí se valora a sí misma no se devalúa tanto en cuanto a precio. Está Pablo ahí mirando, pensando, diciendo, uff. Son ¿Qué temas... opinas? ¿Qué opinas? Está diciendo, ¿le vendo mi videojuego a Microsoft o no? A lo mejor Lo que no- te lo pueden poner gratis o Sí, no, algo. Sí, tú se solo lo, tú el dinero ya lo tienes y ellos ya lo ponen Claro, gratis si quieren. ellos ya han hecho lo que han lo que querido. estoy pensando es que son temas jodidos de conversar ahora y yo no tengo ningún tipo
de autoridad al hablar de estas, al responder, ¿no? Digamos, estas. Nosotros tampoco, Este- pero este- hablamos de Nosotros todo como si tampoco. la O sea, al tuviéramos. Como final si es una entendiéramos. conversación de bar. No, claro, pero sí, a ver, claro, es que al final depende un poco de, a ver, claro, es que sí, ¿no? Porque, por ejemplo, el PUBG salió a 45 pavos o 40 pavos y no valía eso. No es un juego, no es un juego que valga eso. Obviamente la gente ha trabajado y tal, pero no vale eso. Luego hay juegos o sea, desarrolladores independientes que valen pues, 5 o 10 pavos vamos, no sé, y se merecen mucho más, ¿no? Quiero decir, es que hay de todo al final. Entonces, depende de la respuesta de la comunidad a tu trabajo, ¿no? Entonces, hay un componente que supera a lo que es la cantidad de horas que hayas trabajado tú, que es cuán atractivo sea, ¿no? Digamos, el juego y cuán fuerte haya sido el marketing que hayas puesto en tu proyecto y tal, y depende de muchas cosas que bueno, yo creo que con dedicación y conocimiento y mucho, vamos, y leer mucho y escuchar a la gente que sabe y tal, y hablar también, se puede llegar a hacer cosas interesantes y que te sientas relacionado con tu trabajo y con la remuneración que tenga, pero bueno, es cierto que es extremadamente competitivo, desde luego. Es muy competitivo y cuando es muy competitivo, pues al final siempre pues bajas un poco el precio, ¿no? Digamos, para que sea más accesible para intentar ganarle al de al lado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero bueno, esto no es exclusivo de los videojuegos, desde luego, esto pasa con cualquier cosa, sin duda. De hecho, por ejemplo, sin ir más lejos, por poner un caso un poco más ya grande, ¿no? De empresa grande, la Play, por ejemplo, Sony venderá Play sin ganancia, a balance cero. Es decir, ellos no ganan dinero con la consola. O sea que tú imagínate qué estrategia de negocio que llevan, ¿no? Quiero decir, joder, es que basamos tanto en el software que es que realmente sacamos la consola para la comunidad, para la gente, ¿no? Porque hay que sacar una consola nueva. Pero es que no ganamos nada. O sea, es trabajo, o sea, en ese sentido el trabajo es como cero, ¿no? Digamos, o sea, a nivel es neutro, ¿no? Es decir, obviamente todos los ingenieros y las personas que hay detrás, ¿no? Sí, De la pero consola Se ha vuelto ya cobran. una... luego te venden los juegos por 70, 80 Ah, pavos. sí, por supuesto, por supuesto. Y el motor de videojuego y tal, no sé qué, es el mismo del año pasado, como el FIFA Efectivamente. y todo el rollo. O sea que, Pero me refiero, o sea que, o sea, es un como un múltiplo de todas las sistemas de ahora. Es que si los cafés con las cápsulas, que la cápsula te cuesta más que la propia máquina, que si las impresoras, que los cartuchos te cuestan más que la propia máquina, que si alguno más, había otro más que se me acaba de escapar de la mente. Pero que en plan, aquí Llegaremos al punto. No, pues sí, ¿Qué? es una lo estrategia importante es vender el de servicio. mercado, Es efectivamente. que la gente se quede con tu DS y vaya regenerando, porque claro, a lo mejor estás perdiendo 500 euros de lo que es la máquina, pero si igualmente hay una persona que se gasta todos los meses 60 euros, nada más que comprando un juego cada mes, pues yo qué sé, a la larga, A mí lo que me da la sensación es de que a la industria o el mundo de los negocios le gustan mucho los pagos recurrentes. O hombre, sea, claro, o sea, me ¿a quién no gusta, le me gusta gusta eso? mucho tener una tarifa plana de 15 euros todos los meses durante años indefinidos a que me pagues ahora 500 euros y luego no te vea el pelo más. Por O sea, algo, es que si no, es que, a ver, el negocio es ese, o sea, si tú claro, sacas todos los años una consola, a lo mejor pues la gente te va a comprar cada 2 o 3 años, y eso, si es que si te compran, porque a lo mejor con la primera están contentos, pero en cambio un servicio, o sea, ahora también como por ejemplo el Netflix de los videojuegos también, que estaba Sony también estaba interesado en eso, no me acuerdo Bueno, quién es, pero o sea, sí, en sí, plan, efectivamente. porque están haciendo un PlayStation quiere sacar montón, un servicio. Sí. sí, pero claro, para entonces paga ahí competir 20 euros, con Microsoft, claro, ¿eh? Con el y Game Pass. Con el Game pero Pass. decían que Sí. este lo iba a hacer mejor, entonces pues ya se verá, a ver qué tal va el sistema. Pero, por ejemplo, con el Game Pass, ¿tú qué opinas? Porque ya directamente pues te doy los juegos gratis y solamente me pagas 20 euros al mes y tampoco gratis. puedo ponerlo muy... Sí. Claro, o sea, no es gratis, ¿no? Pero me refiero, o sea, obviamente una vez que tú dejas de tener la suscripción, pues ya esos juegos no son tuyos y ya está. Has perdido, bueno, no has perdido, has alquilado esos juegos y durante ese tiempo los has disfrutado. Sí. Pero, ¿qué opinas de ese sistema? Porque claro, ¿cómo va a ser aquí el pago va a ser como en Netflix, por las Sí. visualizaciones, los royalties que se saben del Spotify? Es O lo sea, no sé. que, sí, es lo que ha dicho Fran. Yo creo que el negocio se va moviendo cada vez más a ese tipo de pago por suscripción ¿no? de los productos o servicios. Y bueno, es una manera de atajar de alguna manera una producción masiva de, por ejemplo, pues eso, ¿no?
de todas las cajas, ¿no? Y CDs que tienes o DVDs que tienes que sacar para cada para Otra cada cosa juego, ¿no? que creo Aquí, que ya es obsoleta. O sea, el que quiera claro, ya tener la se va quedando obsoleto. cajita es... Y eso a mí personalmente me encanta tener la cajita, la verdad, con el puto CD, pero sí, eso lo dejas atrás también, por ejemplo, de alguna manera esquivas la reventa de videojuegos y esquivas también de alguna manera la piratería. Entonces mata unos 3 pajarillos casi de un tiro y es un modelo de negocio que desde luego, vamos, sí, La está clave es triunfando hacerlo muchísimo. fácil para el consumidor. Si lo haces Claro, fácil y si él no tiene que calentarse la sí, cabeza ahora pirateando o bueno, sí, me lo deja mi amigo, pero ahora tengo... No, y mejor Vamos, todavía, si encima tienes lo de el juego corre en mis servidores, ya es que encima todo el código y todo lo tienes exactamente, alojado todo. en cosas protegidas por ti, ya no estás ni siquiera en un ordenador de alguien que puede Totalmente, la verdad. bicharlo si quiere. Efectivamente, ya no tienes ni que gastarte ahí de 3.000 o 4.000, bueno, 3.000 o 4.000 o más, en un pedazo de ordenador de la NASA para poder jugar al LOL en gráficos a augmented. Sí, jugar sí, no, pero yo Minecraft. lo veía como un punto de vista estratégico de protección del software por parte de la empresa que lanza el Sí, eso videojuego. también. Gran parte Mm, de los mm. piratas vienen porque se han Rollo, comprado ya el que juego y corre en mi La la... piratería, servidor, sí, sí, sí. Sí, Claro. sí, efectivamente, no, también, por supuesto, te protege su producto, la verdad, sin duda en ese sentido. La piratería creo que es algo que va a existir siempre, pero sí, de alguna manera, y me parece bien, la verdad, o sea, de alguna manera lo evitan con esto, pero me parece bien, porque bueno, han desarrollado una estrategia de negocio que hace que el consumidor diga, oye, pues mira, me da pereza ahora mismo descargarme esto, pero por 10 pavos o lo que sea, lo tengo aquí y es el original y tal, no sé qué, y vamos, pues me parece fenomenal, sinceramente. Yo, vamos, sí, reconozco que cuando era más joven, sobre todo, ¿no? Y tenía menos pasta, pues yo pirateaba a saco, para que no nos vamos a engañar. Pero bueno, con mucha gente. Y Bueno, hoy tenemos ya bombas, piratería. De todo, de todo. ¿Quieres añadir algo sobre tu opinión sobre la concejalía del azúcar de Motril? ya por O, terminar no de hemos dar en hablado del clavo. o ayuntamiento de Motril. sobre. O No Lo hemos que sobre, hablado del hacía ayuntamiento falta de Motril ahora. todavía. o sobre Zetangana. José Tangana. Bueno, Un crack. La verdad es que un yo crack. tengo una última pregunta, Pablo. Sí, sí, por supuesto. ¿Te lo has pasado bien? No, o sea, muchísimo. O sea, no, te lo juro, me ha encantado. No. Por un No, primer, o la sea, al respuesta principio me rápida no. asustaba un poco ahí en plan, no, ¿cómo que no? Perdón, ¿qué No, o hemos sea, hecho mal? o sea, era algo que tenía en mente, en plan, digo, joder, qué guay, la verdad. No, me ha encantado muchísimo, de verdad, o sea, no, está súper guay vamos, y ya sabéis que que no lo he dicho al principio, pero bueno, yo soy seguidor del podcast, o sea, que no todo, no en plan ahí a 100%, he faltado algunos, pero yo soy seguidor del podcast y me encanta, la verdad, quitando un pequeño ahí ataque al corazón que tuve con el tier list de comida, quitando esto, estuvo Es un está muy bien. highlight. Vamos. Yo me lo paso muy bien escuchando, la verdad, me recordáis mucho a mis colegas, la verdad, y hablando, o sea que muy bien, la verdad, y sobre todo aquí fuera en Inglaterra, pues que mejor, ¿no? Que puede escuchar un poco así de conversación de colegas y tal, de vez en cuando, o sea que sí, no, yo desde luego que encantado, vamos. A ver, yo creo que hablo en nombre de todos, que aquí tienes tu casa, que vas a poder venir, incluso si te apetece un día que hay programa, oye, que quiero venir y hablar con quien sea, que te metas. Que aquí cuantos más, mejor. Esto ya se va pareciendo cada vez a un bar. Pues muchísimas gracias, la verdad, que eso suena muy bien. Y bueno, ya nos vamos a dirigir a la audiencia y a mis compañeros, chicos, gracias por estar aquí un día más. Vamos a intentar que el próximo programa que cae en día 22 se pueda celebrar de alguna manera, ya veremos cómo será, porque habrá gente por aquí ya rondando por los motriles y lo intentaremos. A ver, con Laura no cuento, porque Laura es baja, en cuanto toque la zona ya es baja. Guiño, guiño, codo, codo. Pero puedo intentarlo desde el móvil. Ya, yo lo propuse en algún momento. No, Laura, luego salen los mandadillos y eso. Bueno, A lo mejor lo hacemos directamente desde tu sitio. O sea, yo... también. O Una de, cenita y sota. El sota grupal. efectivamente. Ponemos la cámara grande y nos ponemos así en abierto y el Con la micro en medio. cerveza a tope. Y muy Jingle Bells. Bueno, pues audiencia maravillosa que nos aguantáis cada 2 o 3 semanas.
Gracias por estar ahí un día más. Y si no nos vemos, yo espero que sí, que tengáis unas felices fiestas y un próspero año nuevo. Y si nos vemos, pues espero que os haya tocado la lotería ese día. Buenas noches y hasta pronto. Buenas noches. Oh, Chao. buenas noches. Chao.